Muy bien, pues vamos a presentar cuáles son los dos temas que vamos a ver en Historia Universal Contemporánea. En primer lugar, vamos a hablar de la Guerra Fría. De hecho, la semana pasada, cuando terminamos la clase, les mencioné que hoy vamos a hablar de la Guerra Fría, una guerra muy interesante también. Y el segundo y último tema que vamos a ver en esta asignatura es el nuevo orden mundial o la nueva orden mundial. Entonces, esa ya es más contemporánea. Entonces, de igual manera, cuando veamos ese tema, vamos a poder abrir un gran debate en nuestra clase. Espero ustedes puedan participar con sus opiniones. Entonces, comenzamos con la Guerra Fría. Y para poder hablar de la Guerra Fría, tenemos que recordar la Segunda Guerra Mundial, porque precisamente la Guerra Fría inició al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? Bueno, recordemos que se podría decir que tuvo dos fines. ¿Por qué? Porque a pesar de que era una sola guerra, podíamos encontrar dos diferentes batallas. Una en la que se enfrentaba Hitler, en la que, bueno, el final fue el suicidio de Hitler. Y la segunda, que es la que oficialmente marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, es con el lanzamiento del arma nuclear, de la bomba atómica, a Hiroshima y Nagasaki. Entonces, terminando la Segunda Guerra Mundial, se da inicio a la Guerra Fría. Pero aquí algo muy interesante que podemos encontrar en la Guerra Fría es que aparte de que fue una guerra en la que se enfrentaron pues, económicamente, socialmente, militarmente, bueno, lo más, lo más destacador en la Guerra Fría es que era algo ideológico y político. ¿Por qué? Porque básicamente aquí encontrábamos dos bandos. ¿Cuáles eran los dos grupos? El bloque occidental y el bloque oriental. Entonces fue más bien una guerra de ideologías, porque aquí formábamos dos grupos de países que formaban parte del capitalismo y otros países que formaban parte del comunismo. Y estos dos conceptos vamos a recordarlos porque para entender la Guerra Fría hay que entender primero estas dos ideologías. Y es algo muy sencillo porque recordemos que en socioeconomía, en esta asignatura hablamos de estas dos ideologías, de estas dos formas de gobierno y económicamente hablando. El capitalismo, recordemos que nos habla de la propiedad privada. Aquí el capitalismo nos habla de clases sociales, de que la sociedad se divide en clases, clase alta, clase media, clase baja. Y dentro del capitalismo podemos encontrar la propiedad privada, cómo se maneja la economía de las personas tomando, por ejemplo, propiedades, terrenos, etcétera. En el caso del comunismo es todo lo contrario, porque el comunismo nos dice que las clases sociales no deberían de existir. En el comunismo todos somos iguales. Entonces, básicamente, no hay clase alta, no hay clase media y tampoco hay clase baja. De igual manera, en el comunismo no existe la propiedad privada. Todo es de todos. Entonces, son cosas completamente diferentes capitalismo y comunismo. Entonces, imagínense, en esta Guerra Fría se estaban enfrentando estos dos grandes grupos, el capitalismo y el comunismo. ¿Cuáles son los dos países o los dos líderes de cada bando? Bueno, dentro del comunismo encontramos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y de hecho ahí su nombre, socialistas, pues bueno, deriva de lo que se convertiría en el comunismo, básicamente. Y capitalismo en el que se encuentra Estados Unidos. Bien, ahora en la parte de abajo encontramos también un dato muy interesante en esta diapositiva. Fue una guerra que tardó muchos años, tardó más de 4 décadas.
Fíjense, desde el 12 de marzo de 1947 hasta el 26 de abril de 1991. 44 años, 10 meses y 14 días. Bien, un dato también muy interesante que podemos encontrar en este mapa es que todavía el territorio en el que actualmente se encuentra Rusia no se llamaba todavía Rusia. Ahí están sus iniciales. URSS, de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, aquí la información de la que nos habla es que básicamente al terminar la Segunda Guerra Mundial, aquí encontrábamos dos grandes potencias, y estas son la Unión Soviética y Estados Unidos de América, básicamente los dos líderes. El primero, la Unión Soviética con el comunismo y Estados Unidos de América con el capitalismo. Y podemos imaginarnos que al término de la Segunda Guerra Mundial encontrábamos dos grandes grupos y el mundo completo estaba dividido en estos dos grandes grupos. Por ejemplo, cada país estaba del lado del capitalismo o estaba del lado del comunismo. Entonces, el mundo estaba dividido en dos partes, en el capitalismo y en el comunismo. Entonces, aquí podemos encontrar que también Estados Unidos tuvo una gran economía. En el segundo párrafo nos hablan que Estados Unidos, al lanzar esa bomba atómica, pues bueno, su economía se impulsó a todo lo que daba. Entonces, aquí sale el país que forma el centro de toda la Guerra Fría. Alemania nuevamente. Recordemos que Alemania lo hemos encontrado en las tres guerras que hemos visto con esta. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra Fría, Alemania toma un papel muy importante. De hecho, dentro de ese país se construyó el muro de Berlín, que ojo, el muro de Berlín es lo más emblemático que podemos encontrar en la Guerra Fría. De hecho, mucha gente conoce nada más a la Guerra Fría por el muro de Berlín, porque básicamente es el centro de todo lo que vamos a hablar y de lo que se dividen estos dos grupos mundiales. De hecho, podemos encontrar del lado derecho dos imágenes que nos representan en la parte de abajo. Por ejemplo, encontramos cómo se está construyendo el muro de Berlín. Ahorita vamos a hablar del muro de Berlín. Y arriba podemos encontrar precisamente la separación, ya con los soldados ahí separando la nación en dos grandes grupos. Fíjense, el muro de Berlín fue un muro de seguridad. ¿Por qué? Imagínense a un país, en este caso Alemania, que se dividía completamente a la mitad. Berlín Occidental y Berlín Oriental. Este muro empezó a construirse a partir del 13 de agosto de 1961. Y fíjense ahí en el mapa que encontramos en la diapositiva, vemos cómo está marcado ahí todo el territorio que abarcaba el muro de Berlín de color rojo. ¿Y por qué se construyó el muro de Berlín? El muro de Berlín se construyó para que las ideologías no sean compartidas. Aquí podemos encontrar que el país no estaba de acuerdo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dividir el país por la mitad. La mitad del país iba a vivir como un país socialista y del otro lado, socialista comunista, y del otro lado, capitalismo. Y vamos a leer las características de este muro de Berlín. En primer lugar, fue un muro de seguridad. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de militares y soldados. Fíjense que el muro de Berlín tiene igual, de hecho, muchos documentales en internet, porque fue una época muy dura para las personas que vivían en Alemania. Porque imagínense que un día tú te saliste a trabajar o estabas en tu casa y de repente te dicen que que se está construyendo un muro y a partir de ahí tú no te puedes cruzar. Mucha gente fue separada. El muro de Berlín, mucha gente murió
¿Por qué? Porque imagínense, no podían ver a su familia. Imagínense si están cerca de una ventana, que en la carretera que se encuentra ahí fuera de su casa, simplemente de un día para otro se construyera un muro y tu familia que vive del otro lado de la calle o en otra región o en otra colonia, tú ya no la podías ver. O imagínate que tus padres se hubieran cruzado en ese momento porque fueron a trabajar y de un momento a otro ya no los dejaron pasar del otro lado. Así de fuerte fueron las cosas. Simplemente a la gente le dijeron, ¿sabes qué? De aquí para acá no puedes pasar y si pasas te disparamos, porque mucha gente en ese momento trataba de cruzarse el muro y pues eran asesinadas, no les importaba. Muchas familias, de hecho, en la parte de arriba, regresamos a la anterior diapositiva, vean cómo se están abrazando, vean cómo están ahí viendo qué es lo que va a pasar. Entonces fueron unos años muy fuertes en ideología, en economía y también por la parte emocional y social de las personas. El muro de Berlín fue una frontera interalemania, porque prácticamente, como mencionamos, dividió al país en dos partes. Aquí vimos que fue construido por la República Democrática Alemana. ¿Cuánto tuvo de altura? 3 metros con 60 centímetros. ¿Cuándo se usó la Guerra Fría? ¿Cuándo se usó? Bueno, en la Guerra Fría. ¿Y qué pasó con el muro de Berlín en la actualidad? Bueno, fue demolido, pero todavía se conservan fragmentos del muro de Berlín. Y aquí podemos encontrar también otros datos interesantes, dos tratados. Aquí en 1949 encontramos que los países occidentales, porque como en toda guerra, o sea, sabemos que los iniciadores fueron Estados Unidos, la Unión Soviética, con dos diferentes ideologías, pero se le fueron uniendo más países. Pero recordemos, esta guerra, a diferencia de las otras, no buscaba en sí un territorio, matar a la gente, vengarse. Eso no era el propósito. El propósito era aceptar y expandir una nueva ideología. Observen el mapa, aquí tenemos una diapositiva también muy interesante. Hablábamos al inicio que el país se dividió en dos partes. De azul podemos encontrar a los capitalistas y de color rojo, en diferentes tonos, no importa, al comunismo. Vean que México se encuentra dentro de los países comunistas. Y si nos vamos a la historia de México, perdón, comunistas no, capitalistas. Y si regresamos a la historia de México, podemos encontrar que en ese momento seguíamos con, pues, México con sus propias dificultades y también podemos encontrar que estaba, pues, la ideología política también muy fuerte y con la influencia de otros países extranjeros también. Entonces, básicamente México tomaba ideologías extranjeras y ahí podemos encontrar pues Estados Unidos como su máxima influencia. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a observar el siguiente videíto. Aquí vamos a observar paso a paso un poco más de datos acerca de la Guerra Fría. Pongan mucha atención, chicos, no tiene tanta duración. Entonces vamos a observar qué nos dicen de la Guerra Fría. Enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica.
Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam. Arde con fuerza en la nueva actualización del juego de acción multijugador online gratuito War Thunder, por primera vez en el juego. Ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev I just threw a truck at a dragon.
En Mercado Libre proponemos que ahorita sea en menos de 24 horas, como nuestros envíos. Jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Y fíjense que el final está bien interesante. A pesar de que la Guerra Fría duró más de 40 años, fíjense, más de 4 décadas, podemos encontrar que muchos países que estaban en ese entonces del lado comunista adoptaron la parte capitalista y la gran parte del país se rige por el capitalismo, porque en la actualidad la propiedad privada existe. El hecho de encontrar un país comunista, pues no a todas las personas les llama mucho la atención que esto exista, porque fíjense, hay países que han tratado de adoptar el comunismo como un sistema de gobierno, pero no les ha funcionado porque el comunismo suena bonito. Suena a que todos tenemos todo, no existe clases sociales, no existe propiedad privada, pero entonces eso significa que no importa el trabajo que tú tengas, no importa si te esfuerzas o no te esfuerzas para lograr las cosas, ya viendo el lado negativo del comunismo, porque todo, como que siempre vemos como que el lado positivo, pero veámoslo también del otro lado. ¿Qué pasa si podemos encontrar personas que tal vez se esfuerzan muchísimo? Por ejemplo, el que una persona estudie no tendría mucho significado en el comunismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú tengas, por ejemplo, un título de preparatoria, de técnico, de universitario, no te va a servir de nada si estás en un gobierno comunista, en el cual, sea el trabajo que tú realices, pues todos somos iguales y todos ganamos lo mismo. Entonces, pues la gente, por ejemplo, no podría hacerse de propiedades, no podría esforzarse por comprarse, por ejemplo, una casa. ¿Por qué? Porque el gobierno, además, no te pagaría con dinero, te pagaría con el alimento y darte el hogar, ¿no? Tú no podrías tener tus cuentas de banco. ¿Por qué? Porque no puede haber más personas con más que otras. Entonces, por esa razón, muchos países que han intentado utilizar ese sistema de gobierno, pues se han encontrado hasta con guerras civiles, o sea, de las mismas personas, porque pues muchas personas no lo consideran justo. Pero aquí podemos encontrar pues básicamente la opinión individual
el reflexionar acerca, pues, de qué lado nos encontramos. Pero sí es bien interesante el que nos demos cuenta que a pesar de que había la mitad del mundo del lado comunista, en la actualidad esos mismos países han adoptado una ideología capitalista, propiedad privada y clases sociales. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestro segundo tema. Y aquí, básicamente, vamos a hablar de nuevo orden mundial. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca de este tema. De hecho, en la historia universal contemporánea podemos encontrarlo en algunas biografías como un nuevo tema. Otros libros, por ejemplo, no nos presentan todavía este tema porque se trata acerca de una teoría. De hecho, ahí en la primera línea lo dice, la teoría. Y sabemos que una teoría es algo que todavía no está comprobado. Entonces, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, que son comprobables, hay hechos históricos, hay pruebas, ¿no? Que nos hablan de que eso pues ya pasó. Del nuevo orden mundial no podemos encontrar algo que ya haya pasado. Aquí estamos hablando del futuro, ya no del pasado. A pesar de que estamos hablando de historia universal contemporánea, con este tema hacemos una gran diferencia todo lo que hemos visto, tanto historia de México como historia universal contemporánea. En los últimos temas hablamos del pasado, algo que ya pasó. Y en este tema estamos hablando de una teoría, algo que no está comprobado, pero muchas personas lo piensan y se podría decir que hay ciertas pautas que hace creer a las personas acerca de este nuevo orden mundial. Hablamos de futuro. Vamos a comenzar, chicos, y aquí podemos encontrar que es una conspiración. Fíjense, nuevo orden mundial nos habla de una teoría de algo que han encontrado algunas pautas o algunas pistas, se podría decir de alguna manera, de una conspiración que afirma, algunas personas afirman la existencia de un plan diseñado, de un plan que busca instaurar un gobierno único. En este momento nosotros no contamos con un gobierno único. Sabemos que en todo el mundo existen un montón de países, más de 100 países que hay en el mundo y cada país cuenta con un sistema de gobierno. El sistema de gobierno con el que trabaja México no es el mismo, puede ser parecido, pero no es el mismo al de Estados Unidos, al de Brasil, al de Rusia, no es igual. Aquí nos habla el nuevo orden mundial que se busca de una cooperación, que hay personas que están buscando que se instale un gobierno único, que solamente en todo el mundo haya un grupo de personas que sean los que gobiernen a todo el mundo. Por eso se llama nuevo orden mundial. ¿Y quiénes son? Bueno, burocráticos. Es decir, aquí vamos a encontrar a las élites más poderosas de todo el mundo, a familias poderosas, a grandes empresas, sobre todo de la parte de la élite y plutocráticos. Bien, aquí vamos a encontrar en la imagen el símbolo del nuevo orden de los siglos. Y fíjense que una de las investigaciones que hacen pensar a las personas que hablan acerca del nuevo orden mundial, nos habla acerca de este sello precisamente, fíjense, de la imagen, vean la estructura y bueno, pónganse ustedes a reflexionar, ¿en algún momento han visto este tipo de imagen, este sello? Pues básicamente quienes han tenido en sus manos $1, aparece en el reverso de los billetes del dólar estadounidense.
Fíjense que este sello aparece en la parte de atrás. Quien no se ha fijado en esto y ha tenido un dólar en la mano, chéquenlo. Este es un sello de Estados Unidos, básicamente. Entonces, aquí encontramos, a lo largo de lo que queda de nuestra sesión y cuando estemos hablando de este tema, ustedes vayan uniendo esas pruebas que hacen crear a esta teoría sobre el nuevo orden mundial. Aquí encontramos, chicos, que nos habla de un nuevo periodo. Este periodo que todavía no pasa y nos habla que esto pretende cambios drásticos en ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. Seguramente acabamos de hablar en el último tema del capitalismo y del comunismo. Pues bueno, en la actualidad, como mencionamos, hay muchos sistemas de gobierno. En el nuevo orden mundial se dice que va a ser una sola ideología política. ¿Cómo se va a llamar? Pues todavía no tiene nombre, no lo sabemos, pero se dice que solamente, y va a cambiar todo el mundo, porque solamente va a haber una ideología política y equilibrio de poderes. Aquí vamos a encontrar precisamente un presidente de Estados Unidos, un presidente que hubo hace unos años, Woodrow Wilson, que hace una llamada después de la Primera Guerra Mundial. Y este presidente de Estados Unidos en este entonces decía, hay que crear un solo gobierno. Su pensamiento fue, a ver, ¿para qué nos peleamos tanto en esto? Vamos a crear un solo sistema de gobierno y vamos a unirnos, vamos a unir a las sociedades. Y a partir de ese pensamiento se creó la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, en las escuelas, cuando llega la fecha de las Naciones Unidas de la ONU, hasta los niños cantan y celebran, porque si nos vamos del lado en el que nos lo plasman los libros, hablamos de que la ONU fue la creación de un departamento en el cual los países prácticamente se estrecharon la mano y dijeron, aquí tiene que haber paz. Nos unimos, buscamos un bien común y hay paz, ya no van a existir las guerras, ¿no? Entonces, se dice que esa es la iniciación para unir a todas las naciones del mundo. Aquí encontramos todavía algo más interesante, que no puedo decir es verdad o no es verdad, porque aquí estamos hablando de una teoría de las cuales muchas personas tienen conocimiento y creen acerca de esto, ¿verdad? Y cada persona, repetimos, es libre de creer y tener la ideología que pues prácticamente piense. Aquí podemos encontrar a muchos conspiradores en el nuevo orden mundial. ¿Y cuáles son estos conspiradores? Bueno, aquí podemos encontrar a toda persona que sea considerada como poderosa. ¿Y qué lo hace poderoso? Tal vez porque ocupa un puesto en el gobierno. Aquí vamos a encontrar a familias adineradas, por ejemplo, los Rockefeller, que son una familia que tiene para mantener sus, no sé, unas 30 generaciones. O sea, hay familias de élite que hay en todo el mundo, en Europa, en Asia, en donde podemos encontrar familias que tienen gran cantidad de dinero, o sea, familias billonarias. Pero no solamente eso, hay personas que dicen que dentro de esta conspiración se encuentran grupos infiltrados de la Iglesia Católica, porque sabemos que de todas las creencias y de todas las religiones que podemos encontrar, se dice que la Iglesia Católica es la que más economía y poder tiene en el mundo. Se dice también que en gran parte del mundo la Iglesia Católica es la que más cuenta con la que más comparte ideología con las demás personas. De igual forma, encontramos a grupos políticos, fuerzas armadas, podemos encontrar también a la Casa Blanca, a ecologistas. ¿Y por qué ecologistas? No porque los ecologistas tengan gran cantidad de dinero o billones en el banco, no, porque también se buscan líderes. Fíjense, no solamente aquí los conspiradores, una de las cosas con la que deben de cumplir es el tener el dinero, no, sino también tener el poder. Y dentro del grupo ecologista y algunos grupos tal vez no puedan tener la gran cantidad de dinero, los billones, pero sí tienen poder de convocatoria. Y podemos encontrar que si
dicen algo, mucha gente los va a seguir. Encontramos en las Naciones Unidas y también, fíjense, hasta extraterrestres. Dentro del nuevo orden mundial se dice que también se encuentran, si se puede comprobar, la existencia de extraterrestres. Y cuando hablamos de extraterrestres, chicos, estamos hablando de la vida inteligente que puede haber en otras partes, ya no del mundo, sino de la galaxia entera o del universo. Se dice que hasta ahora solamente se ha encontrado vida en el planeta, pero sabemos que el sistema solar es tan pequeñito a comparación de todo lo que no se conoce del universo. Entonces, muchas personas tienen el pensamiento, y puede que algunos de ustedes también dirán, bueno, si aquí en la Tierra hay vida, ¿quién dice que en otro lugar no? Tal vez no humanos como los conocemos, pero hay muchos seres en el universo y todos los seres son adaptables. Y tal vez haya seres que no necesitan tal vez agua, o tal vez no necesitan oxígeno, tal vez no necesitan lo que los seres humanos que existen en la Tierra, pues, pues necesiten, básicamente. Entonces, pues bueno, aquí se cuenta también con la existencia de extraterrestres y se puede comprobar. Aquí encontramos otra de las razones por las cuales se cree en un nuevo orden mundial. Se dice que cada cierto tiempo hay una reunión. Las imágenes, la imagen en la parte de arriba que estamos observando, es que existen grupos de las personas más influyentes del mundo que se reúnen cada año en secreto, que cada año se reúnen y aquí podemos encontrar, repito, familias poderosas, élite, empresas, todo aquel que tenga el poder en alguna parte o en algún sector económico, social, político, de cualquiera de todos los ámbitos, se reúnen de forma secreta. Y este grupo es Bilderberg. Y todos estos miembros, de hecho, son guardados por la CIA y por el FBI. Eso dice el nuevo orden mundial. Todos Estados Unidos. Y bueno, aquí podemos encontrar que de hecho no se saben dónde son sus reuniones anuales. Como dirían algunas personas, los mortales como nosotros, pues no nos enteramos de dónde se realizan estas reuniones, pero aquí el nuevo orden mundial dice que cada año se realizan. ¿Y de qué hablan? Bueno, podemos imaginar que hablan acerca de todo el manejo del mundo. Y dentro de esas reuniones que tienen, sale el nuevo orden mundial en la que se busca unificar un solo sistema de gobierno en el mundo. Del lado derecho encontramos a Henry de Castiers, que es el presidente de estas reuniones del grupo Bilderberg desde el 2011. Aquí podemos encontrar en esta diapositiva información muy importante acerca de cuáles son los planes de estos conspiradores en el nuevo orden mundial. ¿Y cuál es el plan? Básicamente, fuera o lejos de más allá de dominación mundial, aquí nos hablan de que podemos encontrar sugerencias que van desde la implantación del reino del anticristo. Y fíjense que esto lo podemos encontrar hasta en la Biblia. La Biblia, en la parte de Apocalipsis, nos dice de un anticristo para aquellas personas que pues tal vez son creyentes y han leído la Biblia y han escuchado acerca de la venida, la segunda venida de Jesucristo. Pues bueno, en el libro de Apocalipsis, ahí se puede encontrar apartados del anticristo, que va a llegar un momento en el que cuando la iglesia se vaya con Jesucristo, pues bueno, en el mundo se va a quedar el anticristo, que va a decir ser Jesús, básicamente. Pues bueno, el nuevo orden mundial no está lejos de esto. Nos habla de la implantación del reino del anticristo. Aquí nos habla de la cosecha de los seres humanos, de la energía de los seres humanos. Y además nos habla acerca del control. Aquí se busca controlar a las personas. Aquí les dejo la imagen de una película.
Esta película se llama Seigen y esta película la podemos encontrar, bueno, más que una película, de hecho en la imagen lo podemos encontrar como película, pero yo considero que es más un documental. Si ustedes se quieren empapar ahorita que terminamos la clase, más información acerca del nuevo orden mundial, por si ustedes todavía no habían escuchado o todavía tengan el interés de conocer más acerca de esto, les recomiendo mucho este documental porque te habla, pero de verdad a detalle acerca de todas las ideas de los conspiradores del nuevo orden mundial. Y cualquiera que sea ese gran objetivo, de hecho no se sabe, porque hay una gran confusión. Hay una gran confusión porque cualquiera que sea el objetivo final, estamos hablando de un medio de control para los seres humanos. Y fíjense, algo muy reciente, seguramente en Internet, con el paso del COVID-19, ustedes habrán escuchado que había mucha gente que no se quería vacunar. Pues bueno, mucha gente, de hecho, empezaron a salir videos en Facebook, en Internet, de hecho, hasta en la televisión. Yo recuerdo que una vez me desperté como a las 3 de la mañana y encontraba una nota, ni recuerdo el canal, pero estaba viendo una entrevista acerca de un alemán que estaba hablando acerca de que no creía en la vacunación, que no creía en que te vacunaran, porque decía que en las vacunas se encontraban nanochips que en algún momento iban a ser activadas para el control de los seres humanos. Y cuando salen este tipo de noticias, sabemos que mucha gente que está muy dentro de las redes sociales observa algo y como que comparte. Entonces llegó un momento en el que mucha gente no se quiso vacunar. Y todo esto, pues mucha gente que había escuchado acerca del nuevo orden mundial lo relacionó. En el 2021 se relacionó al nuevo orden mundial con la pandemia del COVID-19. ¿Y qué decían? Bueno, decían que no se querían vacunar porque la vacuna contra el COVID-19 poseía nanochips. Y con estos nanochips se iba a controlar a toda la población. Entonces, básicamente iba a llegar un momento en el que el nuevo gobierno, la nueva orden mundial, va a presionar un botón. Algunos dicen que con la red 5G, presionan un botón y en ese momento todas las personas vacunadas son controladas por esos nanochips. De hecho, hasta ahorita me acuerdo de imágenes, de memes en Facebook, de videos en las que decían, se veía una persona que estaba siendo vacunada y decían, ¿cuánto va a tardar a hacer efecto esto? Y de repente se escuchaba el sonito de ¡ting! La base de datos de virus ha sido actualizada. Si alguno de ustedes ha visto ese meme, pues bueno, hace referencia a esto, al nuevo orden mundial. Y aquí, chicos, no estamos hablando de ignorancia, porque muchas personas relacionaban a las personas que no se querían vacunar como ignorantes, pero simplemente, y esto no tiene clase social y no tiene estudios, porque personas muy estudiadas con doctorados creen en el nuevo orden mundial. O sea, personas de verdad con niveles académicos muy altos, personas estudiadas que se han dedicado a leer libros, de verdad creen acerca del nuevo orden mundial. Entonces, muchas personas consideran que este tipo de creencias solo son de personas que pues tal vez no tienen un nivel académico alto. Pero ese es un error, chicos. De hecho, la gran mayoría de las personas que creen en el nuevo orden mundial, déjenme decirles que si hacemos una encuesta, la gran mayoría son personas estudiadas, personas que tienen un nivel académico, licenciatura, maestría, doctorado y diplomados y demás. Entonces, esto no tiene nada que ver con que las personas no hayan estudiado, porque muchos dicen, eres ignorante porque pues no estudió y creen estas cosas. Bueno, estamos hablando de que cada persona en primer lugar tiene diferente ideología, pero las personas que creen en el nuevo orden mundial no necesariamente, repito, son personas que ignoran o que no tienen un nivel académico.
Y aquí podemos encontrar también algo muy interesante. Los conspiradores en el nuevo orden mundial controlan hasta programas de televisión. Fíjense que todo lo que pasa en el mundo, de hecho lo vimos en una clase y ustedes hicieron un dibujo. Es más, les dije, la persona que tenga más likes, esa persona no va a hacer tarea. Y lo cumplí, de hecho. A la persona, si está aquí, pues sabe que cumplí esa parte, ¿no? Y no entregó su tarea y sacó su 10 a pesar de que no entregó su tarea, porque fue algo que yo les dije que iba a pasar. En este caso, les mencionaba en ese momento cómo las redes sociales controlan a las personas, cómo la televisión te controla, cómo de repente hay guerra en un lugar y al momento es sonado. Ucrania está siendo atacada y todo el mundo se entera, etcétera. Pero ¿qué pasa después de un ratito? Te sale un chismecito acerca de algún actor o algún influencer. ¿Y qué pasa? Dejas de ver cosas que tengan relación con el mundo y ahora te centras en los espectáculos y en los influencers, que si está peleado con tal persona o que si ya tiene nueva pareja o si le engañó, por ejemplo, y ahora factura. Bueno, ese tipo de cosas, chicos, son parte de una de las cosas que controla el nuevo orden mundial. Las personas ya no se interesan en este momento en, por ejemplo, leer un libro. Y no hablo de todas. Hay personas que las librerías pues, están vacías, ¿no? Está más lleno, por ejemplo, el entretenimiento de un cine, el entretenimiento de tener visualizaciones en TikTok, visualizaciones en Facebook, porque eso es lo que busca el nuevo orden mundial. Que te distraigas de todos los problemas que están teniendo los países, porque en este momento hay muchas guerras en el mundo. En este momento, chicos, déjenme decirles que en este momento hay muchas personas que están firmando nuevas leyes, que están firmando tratados, que están firmando órdenes de propiedad. Y todo eso no nos enteramos, porque en la televisión solamente nos pasan lo que nosotros queremos observar, el entretenernos por un momento, porque ya venimos cansados del trabajo y ahora solamente queremos sentarnos y pues, por ejemplo, ver televisión o ver unas 2 horitas, 3 horitas, videitos de TikTok y aprendernos los trends. Entonces aquí nos habla de que los conspiradores pues no son nada mensos, ¿no? Programas de televisión, actividades y bueno, armas secretas que se construyen, lugares escondidos en el que se hacen pruebas nucleares y nosotros ni nos enteramos. De igual manera, aquí podemos encontrar el control de mentes, en el que algún momento el control de las mentes pues va a funcionar, en este caso, los del nuevo orden mundial, las personas que creen en el nuevo orden mundial. Aquí tenemos una vacuna y la vacuna en algún momento va a ser esa reacción. Hablando con un compañero, precisamente en un debate acerca del nuevo orden mundial, porque siempre es un debate entre las personas, que si crees, que no crees. Bueno, me decía, esta persona es ingeniera, es ingeniero en sistemas computacionales y le sabe mucho a esto de las computadoras y me decía, es que esto es algo como que imposible. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, es que para instalar un chip que haga el control con una persona se necesitan mínimo 2 centímetros. Y esos 2 centímetros, pues no caben en una vacuna, ¿no? Y además, lo que te inyectan, básicamente, quien ya se vacunó de los que estamos aquí, pues bueno, pudo observar que el líquido no es tanto. Entonces, pues bueno, cada quien tiene su pensamiento. Pero si estamos hablando de un nuevo control y de tecnología que ni siquiera nosotros conocemos, pues no sabemos lo que puede pasar en 2 mililitros de líquido. Eso no lo sabemos. Ahora, otras pruebas que nos abran es precisamente el de lo computacional. Aquí tenemos un logotipo de Information Hours de Office. Y este logo también incluye, fíjense en el ojo. Básicamente es a lo que hace referencia el nuevo orden mundial y las pruebas que dicen las personas tener por el logo. Este mismo logo es algo diferente al que se encuentra en
billete, bueno, no, en el dólar de Estados Unidos en la parte trasera. Tiene tal vez diferente estructura, pero tiene el ojo. Vean, es como una pirámide y tiene un ojo que hace referencia a los Illuminatis, que es otra forma de mencionarlos. Pero algo muy interesante que podemos encontrar también es algo que dice Bancour. Y aquí nos dice, ok, pero esto también está controlando a las personas. No se necesita de que se haga realidad todo esto, porque el simple hecho de tener ese pensamiento, ya estamos hablando de una paranoia, de una confusión, porque ahora todo lo que suceda lo relacionan con el nuevo orden mundial. Podríamos decir que el COVID-19 tuvo o no tuvo que ver, puede que no, pero al ser algo mundial, al ser una pandemia y al haber mucha gente muerta, porque mucha gente murió, la sobrepoblación, de hecho, muchos también que creen en esta conspiración dicen que esto fue creado por este grupo conspirativo, por el nuevo orden mundial, por los Illuminatis, que fue creado para disminuir la población, porque de por sí la población, ya en el mundo hay una sobrepoblación intensa, las personas cada vez hay más humanos, cada vez se necesitan más trabajos, cada vez se necesitan más servicios, la economía no alcanza para mantener a todas las personas, por eso hay unos ricos y otros pobres. Pues bueno, dicen los que creen en el nuevo orden mundial que se creó a propósito esta enfermedad precisamente para que murieran las personas que solamente estaban tomando un papel en el mundo como una carga. ¿Y esos quiénes eran? Pues bueno, podemos encontrar que las cifras nos dicen que la mayoría de las personas que murieron fueron personas pues que ya tenían una edad avanzada de 60 años en adelante, no funcionales para la sociedad, eso dice la teoría, y además pues personas que tenían alguna enfermedad y que solamente fungían un papel de no ser productivos para la sociedad. Esto me recuerda también, chicos, una película, esto no tiene nada que ver con el nuevo orden mundial, pero ahorita me acabo de acordar, seguramente lo han visto, que se llama La Purga, en el cual el gobierno, para contrarrestar toda la población que había, porque hay muchísima, ¿qué hicieron? Bueno, en la película nos muestran que se eligió un día al año, 24 horas, para que las personas puedan salir y matar. O sea, el crimen es legal ese día. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el propósito? Que precisamente también disminuyera la población. Entonces, aquí podemos compararlo un poquito, aunque no tiene nada que ver con el nuevo orden mundial, pero lo menciono precisamente porque lo compararon algunos hasta con esa película, ¿no? El COVID-19 fue creado para disminuir la población. Pero esta persona, Bancour, nos dice que eso crea paranoia en la sociedad, porque precisamente mucha gente no se vacunó. Y eso decía. Entonces, mucha gente hasta se podría decir que pone su vida en riesgo por la confusión o por la paranoia, porque mucha gente al pensar en este tipo de temas, pues como que empieza a su mente a volar y empieza a creer todo lo que aparece en internet. Aquí podemos encontrar falacia fuctiva que nos habla de videos, de imágenes que circulan por todo internet, que no tienen una razón, pero simplemente al verlo la persona lo cree. ¿Y qué hace? Lo pasa. Esas típicas cadenas, audios, videos, en la que normalmente pues las comparten, y esta información se va haciendo viral sin siquiera tener un sustento que nos diga que así son las cosas. ¿Ok, chicos? Entonces, pues básicamente con esto terminamos nuestra asignatura de Historia Universal. Estos eran los últimos 2 temas que teníamos y a partir de ahora pues ya terminamos el área de las ciencias sociales. Si esta fue su primer área, pues bueno, seguramente a partir de la próxima semana ustedes ya estarían conociendo a su siguiente profesor o profesora, no lo sé, que les va a hablar acerca de otra área, de otra área. Nosotros terminamos con ciencias sociales y fue un gusto, chicos, poder trabajar con ustedes. Solamente me queda
agradecerles por el tiempo prestado y también agradezco a todas las personas que pudieron estar en las clases en vivo. También agradezco a todas las personas que enviaron sus tareas y sobre todo, pues también que quedo esperando su proyecto final y les deseo mucho éxito en sus demás asignaturas. Síganse esforzando porque recuerden que nadie puede desertar. A este punto todos tenemos que terminar porque recordemos que al inicio de las clases hablábamos que las personas tienen metas. Tienen que cumplir ustedes sus metas, chicos. ¿Ok? Entonces, pues si tienen alguna pregunta acerca de lo que vimos hoy o tienen tal vez algún comentario, adelante, María Jacqueline. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo leí en lo de la Guerra Fría, que según pues se llamaba fría porque ese conflicto nunca había llegado a un enfrentamiento armado oficial entre los países. Claro. Literalmente, Sí, o sea, adelante, entonces no, o sea, como duró, que dijo 40 años, entonces, como que sí. eso me hizo entrar en duda. No. De hecho, al inicio de la clase mencioné que a diferencia de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, esta fue más una guerra ideológica en la cual estaban los dos grupos, capitalistas y comunistas. Entonces, sí, fue una guerra que duró 44 años y se le considera de esa manera, precisamente como mencionaste. Aquí se trataba de que las personas se quedaran con ya sea el comunismo o con el capitalismo y que se contagiara a todas las partes del mundo. Duró muchos años, duró precisamente porque eso duró los sistemas de gobierno. Ese sistema de gobierno se estableció y como que ninguno daba su brazo a torcer. O sea, en el caso principal de Alemania, que sabemos que llegó hasta el grado de dividir a su propio país, es como que digamos que México se divide en dos partes, los del norte y los del sur, es más, quitamos a los del centro. Y simplemente vamos a hacer un muro en el que ahora el norte va a tener un nuevo presidente y va a tener un sistema de gobierno. Y el sur, un nuevo presidente y un sistema de gobierno. 40 años duró Alemania de esta manera y todo el mundo, básicamente. Entonces, claro, ahí también nos mencionaba, de hecho, el videíto que vimos, que no hay una guerra, una batalla así militar de arma en arma de forma oficial, pero sí se dice que en pequeñas regiones sí pudo haber algún enfrentamiento armado. ¿Por qué? Porque mucha gente trataba de cruzarse el muro de Berlín. Entonces son las únicas partes en las que nosotros podríamos encontrar a mucha gente que murió, de hecho lo mencioné, en el cual podríamos decir que en la Guerra Fría hubo muchos muertos, pero estos muertos eran precisamente las personas que se dividieron, las familias que se separaron y que trataban de cruzar, porque el gobierno le dijo a sus soldados y a sus militares, si se quiere cruzar, tú dispárale, no importa si se muere, de quién sabe, si quiere cruzar el muro, que le disparen. Entonces los soldados, los militares estaban libres para matar a las personas que se quisieran cruzar el muro. Además, las personas que no imaginemos que el país, imaginemos Estados Unidos, que es capitalista, que era capitalista, ¿no? Su sistema de gobierno en ese entonces era capitalista, había una persona o una familia que no estaba de acuerdo con el capitalismo y lo dijera abiertamente, pues claro, lo iban a matar, ¿no? Son esas pequeñas son esos pequeños enfrentamientos que nos menciona nada más la Guerra Fría, porque pues básicamente, como menciona, no hubo una batalla, se llamó fría precisamente porque no hubo un levantamiento armado entre país, pero sí mencionamos al inicio, de hecho lo dice la diapositiva, fue algo ideológico. Aquí está, y podemos encontrar que eran capitalistas versus comunistas. Esa era la única batalla. Y podemos encontrar también que el mundo se dividía en dos. Obviamente, si en Estados Unidos encontraban a un comunista, que pues tal vez sea un rebelde que gritara por las calles, ¡hey, viva el comunismo! Y estaba en un país capitalista, pues claro que ahí surgía el enojo y el asesinato de las personas. Básicamente eso.
Muy bien, chicos, ¿alguna otra preguntita? No, ninguna, gracias.